Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, listos para adentrarnos en un nuevo chismecito jugoso del mundo del espectáculo turco. Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema que sé que a muchos les interesa, un tema que ha dado mucho de qué hablar, un tema que ha mantenido a fans alrededor del mundo con el corazón en un puño, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar la madeja, vamos a analizar las últimas noticias y rumores, y vamos a intentar responder a la pregunta que todos se hacen, ¿qué demonios pasó realmente entre Hande y Kerem? Y sobre todo porque parece que Hande finalmente ha explotado y admitido la razón de Kerem. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí o si simplemente les gusta estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, llenos de noticias exclusivas, análisis profundos y por supuesto, mucho salseo. Así que ya saben, suscríbanse y únanse a esta comunidad de fans. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia que comenzó como un cuento de hadas. Dos jóvenes y talentosos actores, juntos protagonizando una de las telenovelas más exitosas de los últimos tiempos, Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países de Latinoamérica. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y pronto, los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. Al principio ambos se mostraron muy discretos, negando cualquier tipo de relación sentimental más allá de la amistad. Pero, como suele suceder, la verdad terminó saliendo a la luz. Fotografías robadas, miradas cómplices, comentarios sutiles en redes sociales, las pruebas eran cada vez más evidentes. Y finalmente, después de mucha especulación, Hande y Kerem confirmaron lo que todos ya sabíamos, estaban enamorados. El mundo entero celebró su amor. Eran jóvenes, guapos, exitosos y parecían hechos el uno para el otro. Se convirtieron en la pareja del momento, una pareja idealizada por millones de fans que soñaban con un romance tan mágico como el que veían en la pantalla. Sus redes sociales se llenaron de mensajes de amor y apoyo, y cada aparición pública era un evento esperado con ansias. Recuerdo perfectamente cómo las revistas del corazón no dejaban de publicar portadas sobre ellos, analizando cada uno de sus looks, sus gestos, hasta la forma en que se tomaban de la mano. Era una locura, una verdadera Hande Kerem manía. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de poco más de un año de relación, los rumores de crisis comenzaron a sonar con fuerza. Se decía que había problemas de comunicación, que las agendas apretadas les impedían pasar tiempo juntos, que las diferencias de personalidad estaban saliendo a la superficie. Los insiders de la industria ya comentaban que los rodajes se habían vuelto tensos, que se notaba una frialdad palpable entre ellos incluso cuando las cámaras grababan escenas románticas. Algunos incluso se atrevían a afirmar que las discusiones eran frecuentes y subidas de tono. Hande y Kerem, fieles a su estilo, intentaron mantener la calma y no alimentar los rumores. Pero la realidad era innegable. Sus apariciones públicas eran cada vez más escasas, sus mensajes en redes sociales más fríos y distantes, y la chispa que los había caracterizado parecía haberse apagado. Ya no había fotos de escapadas románticas, ni mensajes cariñosos en sus aniversarios. Los fans más observadores notaron incluso que habían dejado de seguirse mutuamente en Instagram por un breve periodo de tiempo, lo que desató la histeria colectiva. Y entonces llegó la confirmación oficial. A través de un comunicado breve y conciso, anunciaron su separación. El mundo de los fans se derrumbó. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto el cuento de hadas? Las especulaciones no tardaron en surgir. Se habló de infidelidades, de celos, de diferencias irreconciliables. Pero la verdad, como suele suceder, era mucho más compleja y matizada. Se dijo que Kerem no soportaba la creciente fama de Hande y la atención mediática que recibía. Otros rumores apuntaban a que la familia de Hande nunca había aprobado del todo la relación, considerando que Kerem no era lo suficientemente serio para ella. Incluso hubo quien mencionó la posibilidad de que ambos estuvieran lidiando con problemas personales que dificultaban mantener una relación estable. Desde entonces, Hande y Kerem han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Ambos se han centrado en sus carreras profesionales, cosechando éxitos y evitando, en la medida de lo posible, hablar sobre su relación pasada.
Hande ha continuado consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando nuevas series y películas, y expandiendo su carrera a proyectos internacionales. Kerem, por su parte, ha diversificado su trabajo incursionando en la producción y la escritura de guiones, demostrando su versatilidad artística. Sin embargo, los fans no han perdido la esperanza de una posible reconciliación. Cada pequeño gesto, cada comentario sutil, es analizado con lupa en busca de una señal que indique que el amor aún existe. Cada vez que coinciden en un evento público, las redes sociales se incendian con hashtags como #Anker is real, #Volved Anker, #Anker forever. La presión es enorme. Y es aquí donde entramos en el meollo del asunto, en la noticia que ha revolucionado las redes sociales y que ha despertado la curiosidad de todos, la supuesta explosión de Hande y su admisión de la razón de Kerem. Durante meses después de la ruptura, la prensa del corazón turca, y por extensión, la internacional, ha especulado sobre las razones detrás de la separación. Kerem, en algunas entrevistas sutiles, había insinuado que las diferencias en sus prioridades y en sus visiones de futuro habían sido un factor determinante. Habló de la importancia de la libertad individual, de la necesidad de perseguir sus propios sueños y ambiciones, y de la dificultad de compaginar todo eso con una relación de pareja. En una entrevista para una revista masculina, Kerem llegó a decir algo así como: a veces, para poder volar alto, tienes que soltar las amarras que te atan al suelo. Una frase que obviamente fue interpretada como una indirecta hacia Hande. Hande, por su parte, se había mantenido en silencio. Evitaba las preguntas sobre Kerem y se limitaba a responder con evasivas, dejando entrever que la ruptura había sido dolorosa y que necesitaba tiempo para sanar. Su silencio alimentó aún más las especulaciones y los rumores. Algunos la acusaban de ser fría y distante, mientras que otros la defendían, argumentando que tenía derecho a mantener su vida privada lejos del escrutinio público. Pero recientemente, durante una entrevista con una conocida revista de moda turca, Vogue Turkiye, Hande Erçel sorprendió a todos con unas declaraciones que han sido interpretadas como una admisión de la razón de Kerem. En la entrevista, Hande hablaba sobre sus proyectos futuros, sobre sus ambiciones profesionales, sobre su deseo de explorar nuevos horizontes y de crecer como actriz. Hablaba de su pasión por la pintura, de su interés por la fotografía y de su deseo de dirigir sus propios proyectos. Hande siempre ha sido una mujer con muchas inquietudes artísticas, más allá de la actuación. Y en un momento dado, la entrevistadora, con la astucia propia de una periodista experimentada, le preguntó sobre su relación con Kerem y sobre los motivos de la ruptura. Hande, después de dudar por un instante, respiró hondo y respondió con sinceridad: Kerem es una persona maravillosa, a quien quiero y respeto mucho. Nuestra relación fue muy bonita, pero también muy intensa. Vivimos momentos increíbles juntos, que siempre atesoraré en mi corazón. Pero al final del día, ambos somos personas muy ambiciosas, con proyectos y sueños muy grandes. Y en un momento dado, nos dimos cuenta de que nuestras prioridades eran diferentes y que no estábamos caminando en la misma dirección. Se notaba que hablar del tema aún le dolía. Continuó diciendo: él necesitaba libertad para explorar sus propios caminos, y yo también. Yo quiero viajar, estudiar dirección de cine, seguir pintando, involucrarme en proyectos sociales. Tengo muchas cosas que quiero hacer. No fue una decisión fácil, créanme, pero creo que fue lo mejor para ambos. No hay resentimientos ni rencores. Simplemente entendimos que no éramos el uno para el otro en este momento de nuestras vidas. Y añadió con una sonrisa triste: quizás en otro momento, en otra vida, las cosas hubieran sido diferentes. Pero ahora mismo cada uno necesita seguir su propio camino. Estas declaraciones han sido interpretadas por muchos como una admisión de que Kerem tenía razón al argumentar que las diferencias en sus prioridades y visiones de futuro fueron la causa principal de la ruptura. Hande, al hablar de sus propias ambiciones y de su necesidad de libertad, parece estar reconociendo que ella también compartía esa misma necesidad y que, por lo tanto, la relación se había vuelto insostenible. Es como si finalmente hubiera aceptado que ambos estaban en diferentes etapas de sus vidas y que sus caminos debían separarse para que cada uno pudiera alcanzar su máximo potencial. Por supuesto, algunos fans siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación. Creen que el amor entre Hande y Kerem es demasiado fuerte para desaparecer por completo y que en algún momento sus caminos volverán a cruzarse. Sueñan con un reencuentro en el set de rodaje, con una nueva serie que los vuelva a unir, con un final feliz digno de un cuento de hadas.
Pero la realidad es que al menos por ahora, ambos parecen estar enfocados en sus propias vidas y en sus propias carreras. La pregunta que queda en el aire es, ¿será esta admisión de Ande el cierre definitivo a la historia de amor entre ella y Kerem? ¿O habrá una segunda oportunidad en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. La vida da muchas vueltas y quién sabe lo que nos depara el destino. Quizás dentro de unos años, sus caminos vuelvan a cruzarse y descubran que, a pesar de todo, el amor sigue ahí. O quizás sigan adelante con sus vidas por separado y encuentren la felicidad en otros lugares. Lo que sí es cierto es que la historia de Ande y Kerem nos enseña que el amor, por muy intenso y apasionado que sea, no siempre es suficiente. A veces las diferencias en las prioridades y en las visiones de futuro pueden ser un obstáculo insalvable. Y a veces, lo más maduro y responsable es aceptar que no somos el uno para el otro y seguir adelante con nuestras vidas. Es una lección dura, pero necesaria. Pero bueno, amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Ande ha admitido la razón de Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber su opinión. Y no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, y compartirlo con sus amigos fans de Ande y Kerem. Quiero saber si ustedes también siguen soñando con Almohadilla Anker o si creen que es hora de pasar página. En resumen, hemos visto cómo la historia de amor entre Ande Ercel y Kerem Bürsin, que comenzó como un cuento de hadas, llegó a su fin debido a diferencias en sus prioridades y visiones de futuro. Analizamos las declaraciones recientes de Ande, que sugieren una admisión de la razón de Kerem, y exploramos las posibles implicaciones para el futuro de ambos actores. Hemos diseccionado cada detalle, cada rumor, cada declaración para intentar comprender qué fue lo que realmente sucedió entre ellos. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso del mundo del espectáculo turco. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con su opinión sobre la relación entre Ande y Kerem. ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O creen que ambos deberían seguir adelante con sus vidas por separado? Quiero saber qué piensan. Y no se olviden de contarme si alguna vez han vivido una situación similar, donde el amor no fue suficiente. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es una telenovela, y siempre hay un nuevo drama a la vuelta de la esquina. Besitos.